Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias. Y miren, el COVID sigue siendo la noticia, desafortunadamente para muchos seres humanos es quizá la pesadilla que vamos a estar viviendo durante algunos años, pero muchos todavía desconocemos qué es lo que está pasando alrededor del COVID-19. Quizá la ciencia ya ha aprendido muchísimo de este coronavirus, pero veamos qué es lo que vamos en estos momentos conociendo del COVID-19. Y para ello está con nosotros el doctor William Sheckley, quien es epidemiólogo, especialista en el área de cuidados críticos y neumólogo del Hospital Johns Hopkins en Baltimore. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, William. Sí, buenas noches, Víctor, y es un placer estar contigo. Al contrario, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. ¿Cuál es en estos momentos, qué es lo que sabemos del COVID? Es una pregunta muy amplia, pero ¿qué es lo que sabemos ya de las vulnerabilidades que tiene el coronavirus COVID-19? Bueno, este virus es un virus que ha sido muy contagioso, como ya bien sabes. Hay cercano de 73 millones de casos de COVID-19 alrededor del mundo, ya con 1.600.000 muertes asociadas con este virus. Es un virus que ya se transmite de manera respiratoria. Lo que sabemos es que las medidas de salud pública que son efectivas es el distanciamiento social, es estar ya a más de 2 metros de otras personas, el uso de máscaras o de cubrebocas, y también el de higiene, ¿no? El lavarse las manos y el evitar tocarse la cara y los ojos para poder cortar la transmisión. Ahora, se está hablando que hay una nueva cepa, una nueva que se ha transformado este coronavirus y es más contagioso. Hay muchos, ¿es cierto o es simplemente un rumor más que está circulando? No he oído de mutaciones en el COVID, en el virus SARS-CoV-2. ¿No? Si bien hay ese riesgo de encontrar mutaciones, hay varios virus como la influenza, que es muy capaz de hacer mutaciones y por eso se requieren de desarrollo de vacunas frecuentes y el uso de vacunas anuales. Hasta ahora, que yo sepa, no he oído de mutaciones en el SARS-CoV-2. Sin embargo, este virus, por ser lo suficientemente contagioso, y como también tenemos una población susceptible y vulnerable, ha podido movilizarse por muchas partes del mundo con mucha rapidez. Entonces, yo creo que es más el hecho que las poblaciones o que la población es susceptible a este nuevo virus, digamos, y su nivel de contagio ha ayudado a transmitirlo de una manera muy rápida alrededor del mundo. Estamos hablando de un virus que tiene muchas características que no se habían visto en otros, altamente contagioso, que al mismo tiempo se encuentra pues agazapado, se encuentra oculto en las personas asintomáticas y esto propaga más rápidamente los contagios. Esto podríamos hablar, y es la pregunta que nos hacemos muchos, podríamos hablar de un virus armado en un laboratorio más que un virus que llegó de la naturaleza circunstancialmente. Yo creo que este virus, lo más probable es que hayan habido oportunidades de mutaciones naturales. Y no es el primer coronavirus que hemos enfrentado. Hace poco, y cuando hablo hace poco, estamos hablando de ya varios años, hemos tenido el virus del MERS, que es otro coronavirus, que se inició digamos, en el Middle East, por eso se llama el Middle East Respiratory Sí, Syndrome. el Medio También Oriente, sí. teníamos el SARS, que también Sí. es otro coronavirus, bueno, sabemos que son, digamos, eh, son virus que han tenido cambios con el tiempo. Lo mismo hemos encontrado ya también con cambios en la genética de la influenza. Hemos tenido ya epidemias de influenza a medida de los años. Entonces, está todo dentro de las posibilidades y es lo más probable que el COVID-19
se ha desarrollado naturalmente, ¿no? Y que tenemos las condiciones que se han dado para crear un virus que tiene un alto nivel de contagio. Este virus, y estoy hablando que la gripe española tuvo duró durante unos 4 o 5 años. Aparece, tuvo 2 años de intensos contagios y después desapareció. ¿Pasará lo mismo con el COVID-19? Bueno, y no necesariamente desapareció, porque se mantuvo endémico después de la pandemia mundial. Es muy posible que pase lo mismo con el COVID-19, que ya que está infectando a un número muy grande de personas alrededor del mundo, entonces que se mantenga en el mundo como en un reservorio, y que vamos a tener brotes de COVID-19 con los años, y vamos a probablemente también, al igual que hemos hecho con influenza, requerir de vacunaciones frecuentes contra el COVID-19. Y eso es distinto a lo que vimos con otros virus como el SARS, ¿no? El SARS vino y se extinguió, sin embargo, y en parte es porque no llegó a infectar a un gran número de personas alrededor del mundo. Yo creo que es muy distinto el caso del COVID-19. Y al igual que la influenza española, que es la pandemia del 1918, el COVID-19 tiene ese riesgo de volverse endémico en la población en general. Ahora bien, ¿las vacunas serán la salvación de la humanidad? La vacuna va a ser simplemente un arma más contra el COVID-19. Ahorita, para poder controlar esta pandemia, no solo necesitamos una vacuna, pero también el continuar con nuestra medida de salud pública. Tenemos que continuar con el distanciamiento social, con cubrebocas, el uso de cubrebocas, y con la higiene. Y combinando estas medidas de salud pública con la vacuna, nos va a ayudar a poder controlar esta pandemia. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Uno, que la vacuna no es la única solución, va a ayudar y va a ser simplemente una herramienta más dentro de nuestro armamento contra el COVID-19. Lo otro es que para ser efectiva, la vacuna tiene que poder distribuirse ampliamente, tiene que poder cubrir cercana o más allá del 70% de la población para tener inmunidad de grupo, o lo que llamamos en Estados Unidos herd immunity. Entonces, eso también va a ser importante, y probablemente para llegar a ese nivel de vacunación vamos a necesitar la mayoría del 2021 o quizás un poco más para poder llegar a ese nivel de vacunación. Ahora bien, las cifras. El Hospital Johns Hopkins es uno de los que tienen el liderazgo en cuanto al manejo internacional del número de contagios y muertes. Ese es el número oficial que generan los gobiernos, pero ¿podría ser superior el número de contagiados y muertos por COVID? Sí, es muy posible. Nosotros tenemos números basados en la cantidad de pruebas, y también las muertes atribuidas están en relación a aquellos casos que sabemos. Entonces es muy posible que las muertes atribuibles al COVID-19 y también el número de casos por COVID-19 sea mucho mayor de lo que tenemos actualmente. ¿Qué políticas públicas se deben de fortalecer en estos momentos en que estamos viendo una segunda ola de contagios en el planeta? Bueno, número uno es prevención primaria. Eso significa esta medida de salud pública que hemos estado hablando, del distanciamiento social, del uso de cubrebocas, de la higiene, el prevenir o reducir el número de funciones, de eventos, de grupos. Obviamente tratar de evitar digamos, gatherings o reuniones en donde asisten muchas personas. Entonces, lo hemos pasado acá en Estados Unidos.
hace poco con el Día de Acción de Gracias y bueno, la recomendación fue quedarse en casa con la familia nuclear, no extender, digamos, o ir a visitar a familiares en otros estados. Entonces, lo mismo, la misma recomendación se tiene que adoptar para la Navidad. No es quedarse, digamos, en el grupo nuclear y yo creo que no solo es en Estados Unidos, sino también en en el resto del mundo. Los gobiernos deben evitar la salida o el contacto en las calles. Esto quiere decir que algunas ciudades ya impusieron, se le llama toque de queda, que significa el prohibir caminar o circular en las calles libremente. Lo más importante, hay que tomar en cuenta que lo más importante de las recomendaciones de gobierno es el evitar, el poder apoyar a, a cumplir con las normas de distanciamiento social, de prevenir grandes grupos juntándose, sobre todo digamos, en ambientes cerrados. Sí. Entonces, y tratar de reducir la densidad de personas. Entiendo que hay políticas que eviten el circulamiento, pero el objetivo es ese, ¿no? El objetivo es tratar de reducir que las personas se junten en grupos y sobre todo en un ambiente cerrado, eso sería yo creo que lo más importante. Entonces hay que tomar en cuenta que las medidas de salud pública que son efectivas son aquellas de pedir a las personas que estén distanciadas de una manera, digamos, de al menos de 1 metro. Nuevamente, el uso de cubrebocas es muy importante y también digamos, la higiene es muy importante. Y estos son los mensajes de salud pública que los gobiernos deberían estar empujando y asegurando que puedan ser cumplidos para poder controlar la pandemia. A nivel mundial, la humanidad se ha enfocado a la defensa mediante vacunas, pero los medicamentos antivirales que puedan atacar el COVID-19, pues no se ha escuchado materialmente que los laboratorios estén trabajando en ello. Hay muchos laboratorios y también laboratorios tanto privados como académicos que están trabajando en buscar curas. Lamentablemente no existe una cura en este momento para el COVID-19. Sin embargo, ya hay algunos tratamientos hospitalarios que pueden ayudar a aliviar, digamos, la severidad de la enfermedad. Entonces, dentro de todo el panorama mundial, ¿cuáles son los gobiernos que han llevado a cabo las mejores prácticas? Las prácticas se ven en los resultados, que han tenido las mejores prácticas y resultados en el manejo de las pandemias en sus países. Bueno, yo creo que es difícil atribuir quién ha hecho mejor o quién ha hecho peor, porque también hay varios factores que influyen en eso. Uno es la densidad poblacional, también hay probablemente susceptibilidad genética, existe también, digamos, proporción de enfermedades crónicas, de demografía, ¿no? En términos de grupos etarios, o sea, digamos, qué tan vieja es una población, por ejemplo. Entonces, todo eso influye. Obviamente hemos oído de algunos países que han tenido más éxito o han tenido buenos resultados durante la pandemia. Por ejemplo, yo he oído, por ejemplo, de la experiencia en Ruanda, en donde han tenido mucho éxito en poder mantener la pandemia del COVID-19 bajo control. Y en parte es porque ya tenían experiencia con el manejo del ébola, de cómo poder llevar a cabo el contactar a pacientes que están enfermos, el aislarlos, el asunto de la higiene, digamos que también que es muy importante en la transmisión de ébola. Y ellos utilizaron esos modelos
para poder ayudar a controlar el COVID y ha resultado en una incidencia baja en Ruanda. Yo creo que otros países también han tenido medidas muy tempranas. Yo creo que los países que han tenido más éxito en controlar la enfermedad son aquellos que pusieron rápidamente restricciones en términos de restricciones para, no sé si la palabra es alentar necesariamente, promover. Sí. Sí. Entonces eso es, yo creo que los países que han tenido mejores resultados han sido aquellos que promovieron medidas de salud pública muy temprano en el curso de la pandemia. Eso es el momento que notaron los primeros casos, el poder empujar, el promover medidas de salud pública como el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el prevenir, digamos, reuniones grandes. Yo creo que eso ha sido, digamos, son aquellos países que pudieron tener un control temprano, ¿no? Y también el uso digamos, de grupos que ayudaban eh, a buscar casos, ¿no? Todo lo que es contact tracing, que también es muy importante. Sí, todos los casos que están ya confirmados. Ahora, por otra parte, las secuelas que deja el COVID, porque ya antes no se sabía cuáles eran las secuelas después de las personas que se curaban del COVID, y después pueden tener otro tipo de problemas como perder el gusto, el olfato, y posteriormente problemas de infertilidad, cardiorrespiratorios. ¿Qué es lo que se ha descubierto al final en estos momentos sobre las consecuencias del COVID en la gente que ya ha sanado? Bueno, lo que puedo decir de mi experiencia es en relación a problemas a largo plazo relacionados a cuidados intensivos. Sí. La trayectoria de un paciente con COVID severo Ujú. por una neumonía es muy similar a aquellos que también estaban en una unidad de cuidados intensivos con neumonía por otros casos. Sí. Entonces, sabemos que pacientes que requieren de ventilación mecánica y que requieren de cuidados críticos van a tener digamos, varios problemas como pérdida de músculos o pérdida de masa muscular, voy a repetir eso, ¿no? Pacientes con bajo ventilación mecánica y cuidados críticos sufren de pérdida de masa muscular, de fuerza, requieren de mucha rehabilitación y también sufren de otros problemas cognitivos o inclusive también de estrés postraumático, que tiene que ser intervenido. Ahora, después de que pues ya las personas han sanado y pues la crisis sanitaria de salud que viene con el COVID, hay otras dos crisis que yo las veo: la crisis económica y la crisis psicológica, porque el mantener a las personas, a los humanos, mantenerlos en cautiverio, eso genera muchos problemas psicológicos. Esto podrá generar, como generó la pandemia de la gripe española, generar secuelas importantes en la psicología de muchos de los seres humanos. Bueno, el efecto económico del COVID-19 ya se está sintiendo en muchas partes del mundo. En Estados Unidos lo hemos visto. Ya mucha gente que alquila o arrienda un departamento que no ha estado trabajando ya está en riesgo digamos, de perder su casa, ¿no? De perder donde viven, si que no pueden pagar la renta. Entonces, ha habido programas especiales del gobierno, tanto federal como estatal, para poder cubrir eso. Lo mismo lo piensas con muchos casos de economía. Hay varias, hay varias industrias que han estado muy afectadas, como todo lo que es viajes, todo lo que es restaurantes, todo lo que es transporte. Y en general yo creo que todas las diferentes industrias que han tenido un cierto nivel de problemas por el COVID.
Y en términos de lo psicológico, sí, o sea, obviamente el tener que quedarse en casa por mucho tiempo, todo eso también ya comienza a influir, la reducción de contacto social también puede tener un efecto psicológico muy importante en la población. Hola, En la Víctor, no te oigo. vacunación, vemos que pues mucha gente no desconoce qué pueda ocurrir, pero un enfermo, alguien que se recuperó de COVID, ¿puede ser vacunado o debe ser vacunado? Yo pienso que sí. No sabemos, no sabemos cuánto dura la, di- cuánto dura una inmunidad natural que se desarrolla después de una infección. Y hay reportes que demuestran que una segunda infección es posible. Claro. Yo pienso que es importante vacunar a esas personas también. ¿Los mayores de 80 años deben vacunarse también? Sí. ¿Sí? ¿Y los menores de 18? Bueno, esa es una buena pregunta. Hay discusiones en este momento acerca del uso de las vacunas existentes, aprobadas, bueno, acá en Estados Unidos la única vacuna aprobada es la de Pfizer con BioNTech, que, eh, que no ha sido probada en niños. Entonces yo creo que hay una necesidad de mejor entender cómo las vacunas actuales funcionan en niños. Podríamos hablar que las vacunas, puedo yo vacunarme con una de Pfizer y después con una de AstraZeneca y tendré algún efecto, o con la rusa, que es la Sputnik, Eso también es utilizar una dos buena vacunas. pregunta. Es una buena pregunta. Mi sugerencia es quedarse con una vacuna. Yo creo que las vacunas que están siendo aprobadas son las que tienen la mayor eficacia. Entonces, mi sugerencia sería utilizar la vacuna que sea proporcionada por su gobierno, que tenga la mejor eficacia. Ahora, en cuanto a las vacunas, ¿qué diferencia hay entre una vacuna de modificación genética del ARN del virus y otra que es pues, versión tradicional de utilizar virus muertos para que sean inoculados en las personas? Bueno, todos tienen el mismo objetivo final, que es el desarrollo de una respuesta inmunológica. Ujú. Entonces, las vacunas de mRNA lo que hacen es insertan código genético que es traducido dentro del cuerpo a crear, digamos, una proteína que de ahí ayuda a producir la respuesta inmune. Hay otras vacunas que utilizan un vector como un adenovirus. Puede ser un adenovirus humano o quizás un adenovirus de un chimpancé. Insertan el código genético dentro del adenovirus y eso es lo que al cuerpo, que igual produce proteínas y que ayuda a causar una respuesta inmune. Y de ahí también hay las opciones que menciona usted, que es tanto un virus atenuado, ¿no? Que ha sido modificado en un laboratorio para estar atenuado y no causar enfermedad o algo leve, y también un virus muerto, ¿no? El propósito de todas estas tecnologías para las vacunas es el poder producir un componente del virus que de ahí, que de ahí conlleve una respuesta inmunológica sin causar enfermedad. Entonces, las vacunas de mRNA es una tecnología nueva. No existen en este momento otras vacunas que sean mRNA. Digamos, la vacuna de Pfizer y Moderna van a ser las primeras. Y bueno, y ya Pfizer ha sido la primera en ser aprobada. Y hemos estado muy contentos de haber visto una eficacia bien alta de la vacuna de Pfizer. No estamos hablando ya de una eficacia del 95% para prevenir infección. ¿Qué es lo que pasará como efecto secundario y a largo plazo en el caso de la aplicación de estas vacunas modificadas genéticamente, como la de Pfizer? Bueno, yo creo que Eh, estas vacunas son muy seguras. Bueno, ajá. estas vacunas son muy seguras.
¿Por qué? Porque están introduciendo código de mRNA. No es un código que se va a absorber o digamos, cambiarse a DNA necesariamente. Entonces Sí. yo pienso que son vacunas muy seguras. La pregunta que queda es que no se sabe cuánto tiempo va a durar la inmunidad, la inmunidad por estas vacunas. Entonces es algo que aún tenemos que aprender. Y si va a ser necesario requerir de una inoculación en el futuro para Ujú. evitar infecciones futuras. ¿Las mujeres embarazadas deben vacunarse también? Es una buena pregunta, eso no lo sé. No he investigado el rol en mujeres embarazadas. Los enfermos de otro tipo de padecimientos, cáncer, que tienen disminución importante en sus defensas, ¿también pueden vacunarse? Sí, Ahora, por otra parte, en cuanto a las enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión, ¿siguen siendo los factores que aumentan el riesgo de muerte por el COVID? sí, eso es correcto. O sea, aumentan el riesgo de contraer la enfermedad, de susceptibilidad, y hay, digamos, ciertos factores que están relacionados a una mortalidad más alta. Sí, como el cáncer, un índice de masa corporal alto, Ujú. y, digamos, otras enfermedades crónicas están relacionadas a un riesgo más alto de mortalidad. Dentro de todo, hay muchas preguntas alrededor de la vacunación. Una de ellas es, si ya está confirmada una persona que tiene COVID, ¿puede vacunarse? Si yo recomendaría una vacuna. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto dura la protección después de una infección natural. Entonces, por ese motivo, yo pienso que es bueno pensar en vacunarse para poder prevenir una infección severa. Dentro de cuidados intensivos, ¿la vacunación también se puede hacer o tiene, eso ya es un tratamiento diferente que sería con lo que generalmente a mí me han comentado, que son antiinflamatorios, también y otro tipo de medicamentos? Sí, correcto. Las vacunas o la vacunación es un método de prevención primaria. Ujú. Ya cuando uno está en cuidados intensivos, hay ciertas cosas hay otra clase de tratamientos que utilizamos. En estos momentos, los tratamientos que han demostrado reducir mortalidad o reducir el tiempo en el hospital son tanto el uso de corticosteroides, Ujú. que han demostrado reducir mortalidad, y también de antivirales no específicos como el remdesivir, que, que en algunos estudios ha demostrado reducir el tiempo a, a recuperación, pero no Ujú. la mortalidad, y en otros ensayos no ha demostrado tener efecto. Otro Entonces, tipo procedimientos como son el dióxido de cloro, ¿es recomendable? no. No. El plasma de enfermos recuperados. Yo aún no he visto un ensayo que demuestre que el plasma convaleciente sea efectivo para reducir mortalidad o reducir el tiempo en el hospital. Pues William, de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. No, es un placer y muchas gracias a ti. No, al contrario, muchísimas gracias. William Sheckley, quien es inmunólogo, especialista en el área de cuidados críticos y neumólogo del Hospital Johns Hopkins, uno de los más prestigiados, más bien hasta el momento el más prestigiado del mundo en el manejo de esta pandemia. Muchas gracias, buenas noches, William. Sí, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias al doctor William Sheckley, quien es epidemiólogo especialista en el área de cuidados críticos y neumólogo del Hospital Johns Hopkins. La universidad es la que está llevando a cabo las estadísticas más precisas, bueno, las estadísticas oficiales sobre la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, que la pases muy bien, William Sheckley.